días, hermanos y hermanas, en este día domingo 8 especial, donde todo el mundo está celebrando el Día del Día de la Madre. Entonces, un saludo muy especial para cada una de nuestras hermanas que son madres, también a la abuelita, que también son madres. Por lo tanto, de parte de la Escuela Bíblica Dominical, le damos un gran saludo a cada una de ustedes en este día tan especial. Y damos gracias al Señor por este maravilloso tiempo que tenemos, ¿no es cierto?, en este momento de estar en la presencia del Señor. Hoy día vamos a estar, hermanos y hermanas, vamos a estar tratando un tema muy interesante, muy importante para la vida del cristiano. Recordemos que estamos viendo el tema general, en la salvación en Cristo, pero estamos viendo parcializadamente ciertos temas muy importantes. Hoy día nos toca la regeneración. Pero antes de entrar en lo que es la regeneración espiritual, quisiera compartir con ustedes lo que dice el diccionario de la Real Academia con respecto a lo que es la regeneración. Dice, es el proceso natural de reemplazo o reparar células, tejidos, órganos o incluso partes completas del cuerpo dañadas o faltantes para que funcionen completamente en las plantas y los animales. Un ejemplo claro de regeneración es lo que realiza la lagartija o salamandra, cuando pierde su cola y ésta vuelve a crecer. ¿Se fijaron realmente cuando de repente los niños andan cazando lagartijas y de repente quedan con la cola ahí en la mano y la lagartija sale corriendo y la lagartija sigue moviéndose la cola y ese pedazo que perdió lo vuelve nuevamente a recuperar y esa es la regeneración de esos tejidos. Los tuberlarios también son especies con una asombrosa capacidad de regeneración. Si son cortados a la mitad, crece una nueva cabeza en la mitad donde quedó la cola y viceversa. Eso que estamos hablando, estos elementos, los tuberlarios, son los gusanitos. Los gusanos, esos que de repente aparecen en la tierra y usted lo corta y la parte vuelve a regenerarse, la regeneración. Pero hoy día, eso es para que usted tenga una idea de la palabra regeneración, pero lo que hoy día vamos a ver es la regeneración en Cristo. ¿Qué pasa dentro del proceso cristiano? ¿Qué pasa con nosotros? Entonces yo le invito, vamos a compartir pantalla en esta hora, y le recuerdo, el compartir la pantalla va a aparecer allí la temática, todo el tema, usando la misma metodología de siempre, pero esta vez recuerdo que todas las letras en negritas corresponden a la palabra del Señor en la versión Reina Valera. Los textos bíblicos en negrita corresponden a Reina Valera. Y todos los textos en rojo corresponden a la versión Palabra de Dios para Todos. Les recuerdo que la Palabra de Dios para Todos, esa versión es una versión moderna de la Escritura, con un lenguaje moderno, actualizado, donde usted, para mejor comprensión de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, le invito a que tengamos este tiempo, vamos a compartir pantalla. Por lo tanto, le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, tan especial, donde nos estamos preparando para, Señor, oh Dios, poder estudiar esta nueva mensaje tuyo de la palabra, Señor. Queremos estudiar lo que es la regeneración. Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor, a nuestra vida y ayúdanos a entender este misterio tan hermoso en la vida de cada uno de los cristianos. Te damos gracias, Señor, oh Dios, y que entendamos, Señor, que no el proceso de un cristiano termina con la salvación, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador,
sino que también sigue a través de nuestra vida el Espíritu Santo haciendo una obra restauradora, modeladora, donde viene nuestra justificación, la santificación, la regeneración. Así, hermanos, les invito a que esta mañana podamos estar atentos a este nuevo estudio de la palabra. Dios bendiga en gran manera sus vidas, la vida de cada uno de tus hijos que están, oh Dios, presente a través de estudios. Bendice esta escuela bíblica dominical, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que compartimos pantalla, hermanos amados. Aleluya. Dios bendiga a cada uno su vida. Amén. Vamos entonces. El curso que estamos viendo es la salvación en Cristo. Y estamos en la unidad 2, que es la unidad que dice lo que Dios provee. Y esta es la lección número 6. Dios realiza una nueva creación. Y esa nueva creación se llama regeneración. Entonces, ¿cuál es la definición de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios con respecto a regeneración? En la unidad 1 estudiamos la reacción de la gente al llamamiento evangélico de arrepentimiento, fe y conversión. Estos son los elementos de la reacción activa de cada pecador. Ahora consideraremos la actividad de Dios en la salvación y veremos que en este punto la gente es pasiva, por lo general, porque solo Dios puede encender la chispa de la vida espiritual en los corazones de los que están muertos espiritualmente debido a su desobediencia. Veamos qué dice la palabra de Dios en Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El mismo texto, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. El destino supremo del hombre consiste en vivir con Dios por la eternidad, pero la naturaleza humana, en su condición presente, no tiene la capacidad para vivir en un reino celestial. Por ello, la vida celestial debe venir de arriba para transformar la naturaleza humana a fin de poder pertenecer a ese reino. ¿Cuáles son las características de la regeneración? La regeneración es el acto de Dios que imparte vida espiritual al pecador arrepentido a recibir al Señor Jesucristo. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El mismo texto en la versión Palabra de Dios para Todos. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva a renovarnos por medio del Espíritu Santo. Es un acto sobrenatural que ocurre al instante en que el pecador recibe a Cristo. El que se arrepiente no solo recibe vida divina, sino también una nueva naturaleza. En 2 de Pedro 1:4, la palabra del Señor dice: por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandiosísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así viene a ser una nueva creación. 2 Corintios 5:17 dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la versión moderna dice: si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Qué interesante, hermanos amados. Ya no tenemos que seguir viviendo en el pasado. Hoy día, cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos creído en nuestro corazón que Él murió en la cruz por nuestros pecados, entonces
estamos en una nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Observe que en la regeneración el Espíritu Santo se encarga de revivir a los muertos espiritualmente. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En la versión Palabra de Dios para Todos, el mismo texto dice, el Espíritu es el que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver con eso. Las palabras que le he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, hermanos, debemos reconocer que nosotros éramos hombres muertos y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, cuando vimos allí en la cruz del Calvario, vimos que Cristo tomó nuestro lugar y Él murió en la cruz por nosotros, realmente hemos nacido de nuevo, ¿no es cierto? Hemos nacido espiritualmente. Juan Weiles dijo que la regeneración es el cambio grandioso que Dios opera en el alma cuando la despierta a la vida, cuando la levanta de la muerte del pecado a la vida de justicia. En este acto, entonces, Dios revive espiritualmente por el Espíritu Santo a los muertos en lo espiritual y le imparte vida espiritual. Estas personas experimentan renovación, restauración y regeneración espiritual. Son regenerados por el Espíritu Santo. Vamos a ver algunos términos bíblicos de la regeneración. En la lección 1 estudiamos la caída de Adán y el pecado, que fue transmitido a la raza humana. Aprendimos que toda la gente lleva la cicatriz de la caída, entre las cuales se encuentra una naturaleza corrupta. Debido a la caída, la gente perdió su comunión con Dios. Pero por la obra de Cristo en el Calvario, han sido modificados los resultados de la caída. Cuando la gente se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo, lo recibe como su Salvador y se convierte, le es restaurada su vida espiritual o comunión con Dios. Por tanto, la regeneración es la restauración de vida espiritual. Es el cambio sobrenatural instantáneo que produce el Espíritu Santo en el que se arrepiente y cree. El término más común para definir la regeneración es nacer de nuevo o nacido de Dios. En Mateo 19:28 dice la palabra, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tito 3:5 nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En la versión moderna, Mateo 19:28 dice, Jesús les dijo, les digo la verdad, en la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono esplendoroso, entonces ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La experiencia a que se refiere, renacer o nacer de Dios, es común en la Biblia. Sin nacimiento no puede haber vida. La vida natural comienza cuando uno llega al mundo por el nacimiento y de igual manera entra en el plano espiritual por el nacimiento. O sea, son dos instancias distintas. Nacemos a la vida natural, ¿no es cierto?, a través del, ¿no es cierto?, cuando nosotros en el parto normal, nuestra madre, hemos nacido, ¿no es cierto?, a la vida. Pero también aquí, al plano espiritual, también tenemos un nacimiento, que es, ¿no es cierto?, en el reconocimiento de Cristo como Señor y Salvador. Jesús le dijo a Nicodemo, en Juan 3:6-7, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El que nace del Padre humano tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual.
No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Versión Palabra de Dios para todos. Nuestros padres nos dieron el nacimiento natural, pero Dios nos da el espiritual. Este nacimiento espiritual convierte a Dios en nuestro Padre. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En primera de Juan 3:9, versión moderna, ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio, y por esto no puede seguir pecando. Pablo se refiere a la experiencia de la regeneración en términos de una creación, de una nueva creación. Según de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El mismo versículo, ¿no es cierto?, en versión moderna dice, si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. La antigua naturaleza no regenerada es como una semilla en la superficie de la tierra. Mientras siga siendo semilla, nunca germinará, ni crecerá, ni dará fruto. Tiene el potencial de la vida, pero necesita algo más para que pueda vivir y producir. Necesita ser revivida. Como ya lo hemos estudiado, la regeneración es el acto de Dios por el cual los muertos espiritualmente son revividos por el Espíritu Santo, para que el germen de la vida divina implantada en ellos pueda comenzar a germinar, crecer, producir frutos. Qué interesante esto, hermano. Qué maravilloso es el proceso de nuestra revivir, de nuestro, hermanos, nuestro nacimiento espiritual. Todo este proceso que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas. La naturaleza de la regeneración, una experiencia pasiva. Como ya lo hemos mencionado, en la regeneración la gente es relativamente pasiva. La responsabilidad de la gente en la regeneración puede compararse con la relación que existe entre el médico y un paciente. El médico no puede realizar una operación sino hasta que el paciente lo autorice. Sin embargo, una vez que éste lo autoriza, el médico toma el control total. Con todo, ningún paciente se queda pasivo totalmente, porque el médico no comienza a actuar sino hasta que el paciente lo autorice. En la salvación nos enfrentamos a una situación similar. Dios no actúa sino hasta que estamos de acuerdo. Cuán hermoso es saber que le podemos confiar nuestras almas con todas sus debilidades, heridas y tristezas al gran médico celestial. Una experiencia repentina. La experiencia por la que divinamente le imparte vida a las almas de la gente ocurre en forma repentina. El nacimiento natural siempre es una crisis y el nacimiento espiritual no es la excepción a la regla. Todos sabemos el día en que nacimos. Llegamos a este mundo repentinamente en cierto momento. De la misma manera, el nuevo nacimiento es una experiencia de crisis. Quizás tardemos un poco en llegar al punto de crisis, pero cuando llegamos ocurre repentinamente. Veámoslo de esta manera. Alguien le ofrece a usted un regalo. Hay un momento en que usted no tiene el regalo, pero unos instantes después lo recibe. Le ofrecieron el regalo y usted lo tomó repentinamente. Así es la vida espiritual. En cierto momento usted no la posee y de repente la recibe. El nuevo nacimiento es una experiencia definitiva y decisiva. La nueva vida de lo alto se recibe repentinamente. Una experiencia misteriosa. La nueva vida espiritual también aparece misteriosamente. Jesús no trató de explicar el cómo del nuevo nacimiento, sino que el por qué. Juan 3:6 dice la palabra, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
Lo físico y lo espiritual pertenecen a dos diferentes planos y uno no puede producir el otro. La naturaleza humana puede reproducir la naturaleza humana, pero solo el Espíritu Santo puede producir la naturaleza espiritual. El cristianismo no consiste en un sistema de ética o código moral, es el impartimiento de nueva vida, la vida de Dios implantada en el corazón del hombre, por la operación del Espíritu Santo. Es su forma soberana de operación. El Espíritu Santo repentina y misteriosamente actúa en la naturaleza interna del hombre, produciendo la vida y luz, donde solo había tinieblas, muerte y aridez. Por esta operación misteriosa del Espíritu nace una nueva criatura. Solo cuando las personas nacidas del Espíritu reciben una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza las capacita para ir al cielo, razón por la cual Jesús declaró el principio inmutable. Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque para que una persona entre en el cielo debe tener una nueva naturaleza adecuada para el cielo. Una experiencia en desarrollo. Finalmente, aunque la nueva vida espiritual se obtiene en forma repentina, su desarrollo es progresivo, como lo estudiaremos en detalle después. Todos los que reciben a Cristo son separados para Dios. Junto con esta separación se contrae la responsabilidad de vivir para Él. Todos los días, cada nuevo creyente recibe el llamamiento a mantener su dedicación a Dios y a desarrollarse en la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Algunas ideas erróneas acerca de la regeneración. Circulan algunas ideas erróneas muy comunes respecto a la regeneración, aunque no podemos tratarlas en detalle porque usted esté al tanto de ellas. En el futuro, al leer y estudiar, podrá usted ampliar su investigación de estas materias. La idea errónea más común consiste en que las personas experimentan la regeneración al momento del bautismo. Quienes sostienen este punto de vista creen que todos los efectos de la caída son removidos por el bautismo en agua, y los pecados cometidos después del bautismo son borrados por los sacramentos de la iglesia, como la comunión, la Santa Cena del Señor o Santa Cena. Estas personas creen que el bautismo es el medio de la salvación. Examinemos las escrituras para buscar evidencias del propósito y el lugar del bautismo en la vida del que recibe a Cristo. Como usted recordará, Juan el Bautista vino predicando y bautizando. El mensaje que predicaba era, Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sus oyentes confesaban sus pecados y eran bautizados por él. Mateo 3:6. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. En Lucas 3:3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento y perdón de los pecados. Jesús también comenzó su ministerio ganando y bautizando creyentes. En Juan 4, del 1 al 2 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Poco antes de ascender al cielo, Jesús les mandó a sus seguidores que fueran a hacer discípulos a todas las naciones, después de lo cual deberían bautizarlos. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la otra versión, el mismo texto dice, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles obedecieron la orden del Señor y bautizaron a los creyentes como parte esencial de su ministerio. En el día de Pentecostés, Pedro predicó,
Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La versión Palabra de Dios para Todos dice, Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios le perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Queda bien claro que el bautismo fue instituido por el Señor y fue predicado por la iglesia primitiva. También ha quedado bien claro que los nuevos creyentes eran bautizados después que se arrepentían de sus pecados y creían en el Señor Jesucristo. En Juan 3:5, la palabra del Señor dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. Jesús usa el agua como símbolo de la limpieza que se recibe antes de su obra expiatoria. En el Antiguo Testamento, el agua simboliza el proceso de lavado que se llevaba a cabo en el ritual del templo. El judío ortodoxo interpretaba el agua en un contexto religioso como elemento de limpieza. Por ello, cuando Jesús charló con Nicodemo, le dijo, entraría en el reino de los cielos si era limpio de pecado y recibía la vida nueva por el Espíritu Santo. En Tito 3:5, la palabra del Señor nos dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Se refiere a la limpieza del pecado que experimentamos, porque en el momento de la regeneración, las cosas viejas pasaron y limpiadas por el acto sobrenatural, y todas son hechas nuevas. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. En este punto, al nuevo creyente se le ordena que después de su experiencia de regeneración, prosiga al bautismo en agua. El bautismo constituye un testimonio externo al mundo del cambio de naturaleza interna. Simboliza la muerte y la sepultura de la naturaleza pecaminosa y el nacimiento de una nueva naturaleza. Romanos 6:3-5, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La mismo texto en la versión Palabra de Dios para Todos dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a él en su muerte? Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte para que así como Cristo resucitó con el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Así que, si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de él, también nos uniremos a él en su resurrección. El apóstol Pedro agregó que el bautismo es símbolo de obediencia. Primera de Pedro 3:21, la palabra del Señor dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, nos quita las inmundicias de la carne, sino que como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este mismo texto en versión moderna dice, esa agua es como el bautismo que ahora nos salva a ustedes. Pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. El bautismo los salva porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. En este versículo también declara que el bautismo no tiene valor alguno al lavar lo sucio del cuerpo. Y podríamos agregar que tampoco tiene valor alguno para lavar y remover el pecado ni los efectos de la caída.
En Hebreos 9:22 dice la palabra, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El mismo texto en Hebreos 9:22, la ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Por tanto, aunque el bautismo constituye un deber bíblico para cada creyente, sencillamente da testimonio de la realidad de la regeneración. Es una expresión pública de la fe en Cristo. Otra idea común, pero equivocada, consiste en que la regeneración perfecciona a una persona. Recuerdo una frase que se usa para contestar a tal declaración. Los creyentes no son perfectos, solo perdonados. Comparemos el nacimiento natural con el espiritual. Aunque en bebé tiene la posibilidad inherente de llegar a la madurez, sigue siendo un bebé. En el plano espiritual, un recién convertido es un niño espiritual. Tiene la posibilidad de llegar a la madurez, pero apenas es un infante. La regeneración no produce una persona espiritual plenamente desarrollada. Sin embargo, indica una reacción espiritual entre Cristo y el creyente. En 1 Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Más bien comienza el viaje y avanza hacia la madurez cristiana. Algunos creen erróneamente que se obtiene la regeneración por medio de una vida buena y noble, caracterizada por las buenas obras. Creen que por ser buenos, Dios será justo y les otorgará la salvación. Sin embargo, la Biblia dice que todos han pecado y que necesitan un Salvador. 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quien tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, y quien no lo tiene no posee vida espiritual. Dios nunca hubiera provisto un sacrificio de precio tan alto para salvar a los seres humanos, si estos no hubieran estado perdidos totalmente y sin esperanza alguna. Solo cuando creemos en Él y nos entregamos totalmente a Él, podemos ser transformados y preparados para entrar en el cielo. Las buenas obras son el fruto de una vida transformada, no son la raíz o fuente de ella. Otros creen erróneamente que la educación resolverá los problemas del mundo y regenerará a la gente. En estos últimos años, la gente ha desarrollado casi una fe ilimitada en ellos y sus logros. Más a pesar del vasto aumento de conocimiento, aún siguen los problemas. Las guerras han aumentado y continuado en este siglo. Y la muerte de millones de seres inocentes da testimonio de la incapacidad de la educación para transformar la naturaleza humana. Corrupta, la fuente misma de los problemas de la gente. Otras personas erróneamente creen que la afiliación con una iglesia equivale a la regeneración. Aparentemente este razonamiento es lógico, pero la afiliación con la iglesia solo nos identifica con una institución. No tiene relación con los problemas básicos de la muerte espiritual y la naturaleza corrupta. Es bueno ser miembro de una iglesia, pero se necesita nacer de nuevo para ser miembro del cuerpo de Cristo. Finalmente, otros creen que por participar en limpiezas ceremoniales, rituales, observancias y oraciones serán regenerados y hechos aceptos delante de Dios. Pero quienes se ocupan de todo ello quizás no sepan nada de la libertad del pecado y una vida transformada. Una persona bien puede llevar a cabo todos los deberes impuestos por su religión y seguir muerto en lo espiritual. La necesidad de la regeneración. La regeneración es necesaria por dos razones básicas: por la naturaleza del hombre y por la naturaleza de Dios. Jesús recalcó que la necesidad más profunda y universal de toda la gente es un cambio total de su naturaleza y carácter. Las personas han sido afectadas y dañadas por el pecado como resultado de la caída, y este daño se refleja en su comportamiento y sus diversas relaciones. Pecan porque son pecadores.
y sus acciones reflejan lo que son. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese mismo texto, Romanos 5:12, lo encontramos en la versión Palabra de Dios para todos. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Nuestra naturaleza humana nos lleva a pecar. Y si no recibimos una nueva naturaleza, continuaremos pecando. El pecado ha corrompido por completo a la gente en el espíritu, alma y cuerpo. Además de estar muerto espiritualmente, su intelecto también resultó afectado por la caída. Nuestro estudio de la necesidad de la regeneración aparentemente indica que solo la gente muy impía necesita nacer de nuevo, pero las escrituras declaran que todos son culpables delante de Dios y necesitan ser revividos espiritualmente. La santidad es un requisito absoluto para que la gente sea aceptable ante Él. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El mismo texto dice, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios, no podrá ver al Señor. Por tanto, la regeneración cambia la naturaleza de la gente, por lo que su nueva vida divina es aceptable ante un Dios santo. La experiencia de la regeneración. Hemos observado que aun cuando la regeneración es una experiencia misteriosa, es un hecho real. Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Podemos ver los resultados de la regeneración, aun cuando no podemos explicar toda la operación. Medios de la regeneración. La obra de la regeneración tiene dos aspectos, el humano y el divino. Como ya hemos visto, solo Dios regenera. Nacemos del Espíritu Santo, Él imparte vida nueva. La predicación de la palabra de verdad es el medio que Dios usa para producir la regeneración de la gente. Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de Dios para que seamos primicias de sus criaturas. En 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de su simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La predicación de la palabra, entonces, es el medio que Dios usa para llevar a la gente a la salvación. Evidencias de la regeneración. Cuando una persona nace de nuevo, toma conciencia de una nueva vida interna. Tiene un nuevo deseo de vivir, un propósito verdadero en la vida. Tiene una nueva escala de valores y cambia toda su perspectiva de la vida. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas aquí son todas hechas nuevas. El Espíritu de Dios se une al nuestro para declarar que somos sus hijos. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Romanos 8:16, la versión Palabra de Dios para todos, dijo, el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. El recién convertido está consciente del impulso y la dirección del Espíritu Santo en su interior, lo cual constituye prueba adicional de su experiencia. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. A la persona regenerada la caracteriza un gran amor por Dios. El centro de su interés es Dios,
no ella misma. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y reacciona amando. 1 Juan 4:16. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Quien verdaderamente ha nacido de nuevo, no solo ama a Dios, quien le ha dado nueva vida, sino también a sus prójimos. En 1 Juan 4:21, y vosotros teniendo este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este amor mutuo constituye una de las grandes evidencias de que la vieja naturaleza ha muerto y de que reina la nueva. En 1 Juan 3:14 dice la palabra, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 Juan 3:14, sabemos que hemos dejado la muerte y pasado la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama todavía está muerto. La realización de la regeneración. La regeneración inicia la vida espiritual en nosotros. La experiencia del nuevo nacimiento, como lo hemos visto, inicia un potencial de desarrollo, el cual tiene la semejanza a Cristo como su meta. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Romanos 8:29, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como sus hijos y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Versión Palabra de Dios para todos. El desarrollo de la vida espiritual continúa mientras uno viva y no se completa o se realiza sino hasta la glorificación. Al esperar su gloriosa aparición, mantenemos nuestras vidas en pureza. 1 Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El llegar a ser como Jesús demanda cambios al proponernos seguir el modelo sentado por Él. 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Versión Palabra de Dios para todos. Incluso ahora mismo, al dedicarnos a Él y a su causa, en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este mismo texto en Palabra de Dios para todos dice, con cara descubierta todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Aleluya. Damos gracias al Señor, hermanos, en esta mañana. Espero que la palabra del Señor, a través de todos estos textos, tanto en la versión Reina Valera como Palabra de Dios para todos, haya hablado a su vida. Puede dejar de compartir pantalla. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La gloria es para Él. Vamos a tener este tiempo de oración, de gratitud para nuestro Dios por este mensaje de la regeneración. Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este tema que hemos podido compartir en esta mañana con nuestros hermanos. Bendice, Señor, cada familia representada. Glorifícate ampliamente en cada hogar, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquellos que han podido escuchar este mensaje. Glorifícate ampliamente en cada vida, en cada corazón. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te pertenecen. Bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara y categórica. Gracias, Señor, porque tú a través de ella nos hablas a nuestra vida. Gracias, Señor, oh Dios, por esta escuela bíblica dominical que puede, Señor, oh Dios,
entregar, Señor, la palabra pura y santa de tu verdad. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en este día y a los que luego, Señor, en otra oportunidad también se estarán conectando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Les recuerdo, hermanos, que el tema queda grabado y también queda escrito para que si tú lo quieres volver a revisar. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. La gloria es para el Señor. Amén y amén.